¿Alguna vez te has preguntado qué harías si te encontraras atrapado en un desierto, sin agua ni comida, rodeado por peligros invisibles? ¿Qué pasaría si de repente, un hombre enloquecido por la fe te dijera que, a pesar de las plagas, la opresión y el miedo, un milagro está por ocurrir? ¿Y si te dijeran que el futuro de toda una nación depende de tu decisión de seguir, sin dudar, un Dios que parece lejano, pero que te ha mostrado su poder una y otra vez? La historia de las 7 plagas de Egipto no es solo una lección sobre juicio y redención, sino un testimonio eterno de la lucha entre la fe y la incredulidad. En esta épica travesía, veremos cómo Dios desafió al imperio más grande del mundo, mostrándonos un poder divino que transforma lo imposible en lo posible. Pero, ¿quiénes realmente somos cuando enfrentamos lo desconocido? ¿Cómo reaccionarías si tu vida estuviera a punto de cambiar para siempre con un solo paso de fe? Acompáñanos en este viaje, donde cada plaga no es solo un castigo, sino una revelación. ¿Estás listo para descubrir el corazón de Dios en medio de la tormenta? Esta es la historia que nunca olvidaremos. El viento del desierto soplaba con fuerza sobre el Nilo cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón. El poderoso rey de Egipto, cubierto de oro y rodeado de sus magos, los miró con desdén. Moisés levantó su vara y proclamó con voz firme: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. Pero Faraón se rió con arrogancia. ¿Por qué iba a obedecer a un Dios que no conocía? No sabía que ese día, su reino estaba a punto de convertirse en un campo de batalla entre el cielo y la tierra. Todos conocen las 10 plagas de Egipto, pero lo que muchos ignoran es que hubo 7 señales previas, advertencias divinas que marcaron el inicio de la ira de Dios. La primera señal fue el río de sangre, pero no como se cuenta comúnmente. Antes de que el Nilo se tiñera por completo, el agua comenzó a espesar lentamente. Los pescadores notaron cómo los peces huían en cardúmenes desesperados, como si una sombra invisible los persiguiera. Los sacerdotes egipcios, alarmados, ofrecieron sacrificios a Api, dios del Nilo, pero el agua solo se volvía más densa, más oscura, hasta que un día, al amanecer, el río entero se convirtió en un torrente de sangre espesa y pútrida. Faraón, obstinado, despreció la advertencia. Así, la segunda señal cayó sobre Egipto. De las profundidades del Nilo emergieron sombras reptantes, no eran solo ranas, eran criaturas deformes, enormes, de ojos brillantes que parecían guiadas por una fuerza oscura. Se arrastraban hasta los templos, como si desafiaran directamente a los dioses egipcios. Sus croares se volvían gritos espectrales en la noche, perturbando los sueños de Faraón y sus sacerdotes. Pero esto era solo el principio. La tercera señal sería aún más aterradora. Las ranas monstruosas se arrastraban por todo Egipto. No solo infestaban las casas, sino que entraban a los templos, saltaban sobre los altares, profanaban las estatuas de los dioses egipcios y hacían que los sacerdotes entraran en pánico. Pero cuando las criaturas comenzaron a morir, un hedor insoportable cubrió la tierra, y su descomposición atrajo algo peor, una plaga de insectos jamás vista antes. Primero llegaron las moscas, pero no eran moscas comunes. Sus alas zumbaban con un sonido agudo, como un grito enloquecedor que se metía en los oídos de los egipcios y los hacía estremecer. Eran grandes, negras como el carbón, con ojos rojos incandescentes. No picaban, sino que se adherían a la piel, dejando marcas como si algo invisible estuviera consumiendo lentamente la carne. Las mujeres egipcias cubrían a sus hijos con telas y ungüentos perfumados, pero nada alejaba a estas criaturas infernales.
Los sacerdotes de Ra encendieron antorchas y recitaron encantamientos, pero las moscas ignoraban sus palabras y se arremolinaban alrededor de las estatuas de los dioses, oscureciéndolas por completo. Entonces, cuando parecía que no podía ser peor, vino la cuarta señal. Las vacas comenzaron a mugir de una manera escalofriante. Su piel, antes brillante y saludable, comenzó a oscurecerse con llagas negras. Los egipcios intentaron curarlas con hierbas sagradas, pero las heridas se abrían como bocas hambrientas. La carne se desprendía de sus huesos, y el ganado más fuerte caía muerto de la noche a la mañana. Faraón estaba furioso. Sus sacerdotes aseguraban que esto no era obra de los dioses egipcios, sino de un poder que no comprendían. Pero él se negó a ceder. Y fue entonces cuando el cielo de Egipto cambió. El aire se volvió denso y sofocante. El cielo de Egipto, siempre despejado y dorado por el sol, comenzó a teñirse de un gris oscuro, amenazador. No era la llegada de la noche, sino algo más siniestro. Los sacerdotes miraban al cielo con terror, murmurando oraciones a Ra, el dios del sol, pero la luz se apagaba poco a poco, como si una sombra invisible estuviera devorando el día. Entonces, sin advertencia, un rugido estalló desde los cielos. Relámpagos rojos surcaron las nubes y una lluvia ardiente cayó sobre la tierra. Pero no era agua lo que descendía, sino fuego y azufre. Las llamas consumían los campos de trigo, devoraban las cosechas y quemaban las pieles de quienes no encontraban refugio. Era como si el propio cielo hubiera declarado la guerra a Egipto. Los egipcios huyeron, cubriéndose con mantos empapados en agua, pero el fuego no era normal. Parecía tener vida propia, retorciéndose como serpientes llameantes y persiguiendo a quienes intentaban escapar. El olor a humo y carne quemada cubrió la tierra, y los gritos de angustia se alzaron hasta los mismos palacios de Faraón. Pero cuando el fuego cesó, no hubo descanso. Del calor abrasador, Egipto pasó a un frío mortal. La siguiente plaga llegó en silencio, pero fue aún más aterradora, una niebla negra que se deslizaba por las calles como dedos espectrales. No era una simple neblina. Los egipcios que respiraban aquel aire enfermizo sentían como sus cuerpos se debilitaban, como sus ojos veían sombras donde antes había luz. Era como si una fuerza oscura les arrebatara el alma poco a poco. Los niños lloraban en los brazos de sus madres, mientras los ancianos se desplomaban en las calles sin poder respirar. Faraón no podía negarlo más. Este ya no era un ataque común. Su reino estaba siendo castigado por un poder que él no podía controlar. Pero su corazón se endureció una vez más. Se negó a escuchar, y entonces llegó el castigo más aterrador de todos. El silencio se apoderó de Egipto tras la neblina oscura. La gente apenas se atrevía a salir de sus casas, pues sentían que algo acechaba en las sombras. No era solo el miedo lo que paralizaba a los egipcios, sino una presencia invisible, una fuerza que parecía observar desde la oscuridad, esperando el momento para atacar. Entonces, los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros, antes fieles a sus dueños, comenzaron a aullar como si vieran algo que los humanos no podían ver. Las aves escapaban en bandadas desesperadas, y los caballos se rehusaban a moverse, temblando sin motivo aparente. Los cocodrilos del Nilo, bestias que los egipcios veneraban, comenzaron a devorarse entre ellos, como si hubieran enloquecido. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, la tierra tembló, y desde las tumbas de los faraones se escuchó un sonido aterrador, un rugido profundo, como si algo despertara de su eterno descanso. Los egipcios que vivían cerca de las necrópolis huyeron despavoridos cuando las piedras de las tumbas comenzaron a moverse solas, como si los muertos quisieran salir. Las momias de los antiguos sacerdotes y gobernantes se estremecieron en sus sarcófagos. Algunos aseguraban haber visto sombras humanoides merodeando en la noche, figuras esqueléticas envueltas en vendajes, con ojos brillantes como brasas.
Los guardianes de las tumbas huyeron despavoridos, dejando atrás los tesoros de sus señores, pues entendieron que ningún oro podía comprar la misericordia de este Dios desconocido. Faraón, desesperado, convocó a sus magos y sacerdotes. Expliquen esto. ¿Son nuestros dioses los que han despertado? Pero ellos estaban pálidos, incapaces de responder. El poder que azotaba a Egipto no venía de sus dioses, era algo mucho más grande, algo que no podían controlar. Y justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse del pueblo, una nueva pesadilla descendió sobre Egipto, el cielo se oscureció por completo, pero esta vez no era una tormenta, era algo vivo. El cielo, que antes brillaba con el resplandor dorado del sol egipcio, se convirtió en un manto de absoluta oscuridad. No era la simple llegada de la noche, sino una negrura tan densa que ni las antorchas podían atravesarla. La gente extendía sus manos frente a sus rostros, pero no podían ver nada. Era como si los ojos mismos hubieran sido sellados por una fuerza invisible. Pero lo más aterrador no era la falta de luz. Algo se movía en la oscuridad. No eran hombres ni bestias, sino sombras que se deslizaban en el aire como si tuvieran voluntad propia. Los egipcios comenzaron a escuchar susurros en el viento, voces desconocidas que murmuraban palabras incomprensibles, como si los antiguos dioses les hablaran desde el más allá. Los niños gritaban, las madres los abrazaban y los sacerdotes temblaban en los templos, incapaces de enfrentar lo que ocurría. Y entonces comenzó. Los que intentaban moverse sentían manos frías aferrándose a sus tobillos, empujándolos al suelo. Otros juraban haber sentido aliento helado en sus nucas, como si algo se acercara a ellos sin ser visto. Algunos desaparecieron por completo en la oscuridad, y cuando la luz regresó, jamás fueron encontrados. Durante 3 días y 3 noches, Egipto fue consumido por la sombra viviente. Los gritos llenaron las calles, y el pueblo entero comprendió que sus dioses no tenían poder ante lo que estaba sucediendo. Pero lo peor aún no había llegado, porque cuando la oscuridad se disipó, Egipto despertó a una pesadilla aún más profunda. Las sombras se habían ido, pero dejaron algo atrás, una presencia que nadie había sentido antes. Y en la noche siguiente, la última plaga cayó sobre Egipto, trayendo consigo el juicio definitivo. El silencio que quedó tras la oscuridad era peor que los gritos de terror. Egipto entero estaba paralizado, como si la misma muerte caminara entre ellos, esperando su momento. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, los ancianos oraban a dioses que no respondían, y los sacerdotes quemaban incienso en vano, pues su aroma se disipaba en un aire que parecía envenenado. Y entonces sucedió. A la medianoche, un viento frío recorrió Egipto, entrando en cada casa, en cada palacio, en cada choza. No era un viento normal, sino una presencia invisible, un mensajero de la muerte que avanzaba sin prisa, pero sin piedad. Nadie podía verlo, pero su llegada se sentía en la piel, en los huesos, en el alma misma. Los primeros gritos rompieron la calma con una brutalidad desgarradora. Eran alaridos de dolor, de angustia, de un sufrimiento que nadie había escuchado jamás. En cada hogar egipcio, el primogénito caía sin vida. Desde el hijo del más humilde campesino hasta el heredero del faraón, ningún hogar fue librado de la última plaga. Las madres gritaban de desesperación, los padres caían de rodillas sin entender qué había sucedido. Era como si la muerte hubiera pasado con un dedo de sombra sobre cada hogar y arrebatado la vida de los primeros nacidos. Pero en las casas de los hebreos, el viento pasó de largo. En cada puerta donde la sangre de un cordero había sido pintada, la muerte no entró. Los hebreos oraban y esperaban, y cuando amaneció, comprendieron que Dios había guardado a su pueblo. El llanto de Egipto llenó cada rincón del imperio. Faraón, el hombre que se creía Dios, caminó por los pasillos de su palacio hasta llegar a la recámara de su hijo.
Y cuando lo vio, sin aliento, con la mirada perdida en la eternidad, su corazón de piedra finalmente se quebró. Faraón se desplomó en el suelo, y por primera vez en su vida, sintió el peso de su propia insignificancia. Y con su voz ahogada por el dolor, dio la orden que cambiaría la historia de su imperio para siempre. El palacio de Faraón, siempre símbolo de grandeza y poder, se convirtió en un lugar de lamento y desesperación. Los sirvientes lloraban, los sacerdotes temblaban y el hombre que se creía divino, el mismo Faraón que desafió a Moisés y a su Dios, estaba de rodillas, quebrantado por la última plaga. Con el cuerpo de su hijo en brazos, su voz no fue más que un susurro al principio, pero pronto se convirtió en un rugido de desesperación que recorrió Egipto como un trueno: váyanse. Los hebreos, que durante siglos habían sido esclavizados, recibieron la orden más esperada. Egipto los dejaba ir. Hombres, mujeres, ancianos y niños recogieron sus pocas pertenencias y se prepararon para partir. La esclavitud había terminado, el yugo se había roto y la libertad estaba al alcance de sus manos. Las calles de Egipto estaban llenas de sombras, no por la oscuridad de la noche, sino por las caravanas de hebreos que avanzaban con prisa, sin mirar atrás. La luna brillaba sobre ellos, guiándolos como si fuera una antorcha divina que iluminaba el camino hacia su nueva vida. Pero aunque Faraón los había dejado ir, su corazón aún estaba lleno de orgullo y rencor. Mientras los hebreos salían de la ciudad, su ira comenzó a crecer de nuevo. ¿Cómo pude permitir esto?, pensó. He dejado que nos humillen, que nos arrebaten a nuestros esclavos, que nos despojen de nuestra gloria. Y así, mientras los hebreos celebraban su liberación, Faraón reunió a su ejército. Los carros de guerra fueron preparados, los caballos fueron ensillados, y el sonido de los tambores de guerra comenzó a resonar en la noche. La cacería había comenzado. Los hebreos pensaban que la prueba había terminado, pero lo que no sabían era que la batalla final estaba por llegar. El desierto, que al principio parecía un refugio seguro, pronto se convirtió en una trampa mortal. Los hebreos avanzaban con prisa, pero su camino los llevó hasta un obstáculo imposible de cruzar: el Mar Rojo. Frente a ellos, las aguas se extendían como un muro infranqueable, y detrás, un estruendo comenzó a llenar el aire. Era el sonido de los carros de guerra de Egipto. Desde la cima de una colina, las primeras luces del amanecer revelaron la silueta de un ejército implacable. Los carros dorados relucían bajo el sol naciente, y el estruendo de los cascos de los caballos hizo temblar la tierra. Miles de soldados, con lanzas en mano, descendían como una tormenta furiosa. Faraón, con los ojos llenos de ira, iba al frente, decidido a recuperar lo que había perdido. El pánico se apoderó del pueblo hebreo. Miraron el mar, luego el ejército, y comprendieron que no había escapatoria. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos caían de rodillas, y un solo clamor se elevó al cielo: estamos perdidos. Pero Moisés, el hombre que había enfrentado a Faraón con la autoridad de Dios, se mantuvo firme. Con su báculo en alto, miró al cielo y clamó al Señor. Y entonces, algo imposible sucedió. Un viento poderoso comenzó a soplar, haciendo que el mar rugiera y se agitara como si una fuerza invisible lo estuviera dividiendo. Las aguas comenzaron a separarse, abriendo un sendero seco en medio del mar. Las olas, ahora de pie como muros gigantes a cada lado, brillaban con la luz del sol naciente. Los hebreos, con incredulidad y temor, comenzaron a cruzar. Pero detrás de ellos, Faraón no se detuvo. Con un grito de guerra, ordenó a su ejército que los persiguiera dentro del mar abierto. No sabía que estaba entrando en la trampa de Dios. El viento seguía rugiendo, y los hebreos cruzaban apresurados, con los ojos fijos en el sendero seco que el Señor les había abierto en medio del mar. A cada lado, las paredes de agua se alzaban majestuosas y aterradoras, como si en cualquier momento pudieran desplomarse sobre ellos.
Pero avanzaban, impulsados por la fe y el miedo, confiando en que Dios terminaría lo que había comenzado. Detrás de ellos, el ejército de Faraón no titubeó. En su soberbia, el rey de Egipto pensó que si los esclavos podían cruzar, él y sus guerreros también podrían hacerlo. Los carros de guerra se lanzaron dentro del pasillo acuático, los caballos galopaban furiosos, y el estruendo de las ruedas de bronce resonaba como un trueno atrapado entre las paredes de agua. Pero entonces, algo cambió. Los primeros signos de la intervención divina fueron sutiles. Las ruedas de los carros comenzaron a trabarse, el suelo antes seco se volvió lodoso, y los caballos, que antes corrían con furia, ahora resbalaban y caían. Los soldados egipcios comenzaron a gritar, mirándose unos a otros con terror. Algo no estaba bien. Y entonces, en medio de su desesperación, se escuchó la orden que nunca antes se había oído en el ejército egipcio. Huyan. El Dios de Israel pelea por ellos. Pero era demasiado tarde. Desde la otra orilla, Moisés, de pie sobre una roca, alzó su báculo por última vez. Y en ese instante, con un estruendo ensordecedor, las aguas comenzaron a moverse. Los soldados egipcios apenas tuvieron tiempo de gritar antes de que los muros de agua colapsaran sobre ellos. Como si el mar, furioso por la osadía de Faraón, se tragara su ejército de un solo golpe. Desde la orilla, los hebreos contemplaban la escena con asombro. El ejército más poderoso de la tierra había sido aniquilado en un instante. Faraón, que desafió al Dios de Israel, ahora solo tenía el mar como su tumba. El silencio que quedó después de la caída de las aguas fue abrumador. Los hebreos, que un momento antes temían por sus vidas, ahora estaban de pie en la otra orilla, mirando el mar en completa incredulidad. El ejército de Faraón había desaparecido. No quedaba rastro de los carros, los caballos ni los soldados que momentos antes los perseguían con furia. Y entonces, una voz se alzó en el aire. Era la voz de Moisés. Con el rostro iluminado por la gloria de Dios, levantó su báculo y proclamó un cántico de victoria. Cantaré a Jehová, porque se ha engrandecido grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Éxodo 15, 1, 2. Y cuando terminó de cantar, todo el pueblo se unió a su alabanza. Los niños, las mujeres, los ancianos, todos elevaron sus voces al cielo, exaltando al Dios que los había librado de la opresión de Egipto. Las manos golpeaban los tambores, los pies danzaban sobre la arena y las lágrimas caían con gratitud. Pero en medio de la multitud, una mujer tomó la delantera. Era María, la hermana de Moisés y Aarón. Con una pandereta en la mano, dirigió a las mujeres en un cántico de celebración. Sus voces resonaron en el desierto como un eco eterno de la liberación divina. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Éxodo 15:21. El sol, que ahora se alzaba sobre el horizonte, iluminaba el rostro de cada hebreo. Ya no eran esclavos. Eran un pueblo libre. Un pueblo escogido. Pero aunque su esclavitud en Egipto había terminado, su travesía apenas comenzaba. Porque la mayor prueba aún estaba por delante, el desierto. La celebración resonaba en las colinas, pero mientras las voces de júbilo se desvanecían, una realidad más dura comenzaba a calar en el corazón del pueblo de Israel. El mar se había cerrado tras ellos, y el vasto desierto se extendía ante ellos como un mar de arena sin fin. No había refugio, ni sombra, ni comida abundante, solo el sol abrasador y la promesa de un futuro incierto. Al principio, los hebreos marchaban con esperanza, pero pronto comenzaron a sentir el peso de la travesía. Los días se alargaban y el agua comenzó a escasear. Las provisiones que habían tomado de Egipto eran limitadas, y los días sin lluvia hicieron que la desesperación comenzara a instalarse en sus corazones.
Los murmullos de insatisfacción comenzaron a alzarse, primero suaves y luego como un rugido, hasta que el pueblo entero clamó contra Moisés y Aarón. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? ¿No había tumbas en Egipto? Mejor hubiera sido morir en el lugar donde estábamos, que en este desierto sin esperanza. Las quejas llenaban el aire, y la paz que habían encontrado en la orilla del mar parecía desvanecerse como el agua que se evaporaba bajo el ardor del sol. Pero Moisés, con el corazón cargado de responsabilidad, se dirigió a Dios en busca de ayuda. Y el Señor respondió: Mira, Moisés, te voy a dar pan del cielo. El pueblo comerá maná cada día. Y en el sexto día recogerán doble porción para el séptimo, porque el séptimo día será de descanso. Éxodo 16:4. A la mañana siguiente, el desierto se transformó ante los ojos sorprendidos de los hebreos. Cayeron del cielo pequeñas piezas blancas, como escarcha, que cubrían el suelo. Era el maná, el pan que Dios había prometido. El pueblo, desconcertado, preguntó: ¿Qué es esto? Y Moisés les explicó: es el pan que Jehová os da para comer. Éxodo 16:15. Aunque esta maravilla era una señal del poder divino, la prueba del desierto aún no terminaba. A pesar de los milagros evidentes y la provisión divina que les fue dada en forma del maná celestial, el pueblo de Israel continuaba siendo impaciente y lleno de dudas. La travesía por el desierto no era fácil, y sus corazones, acostumbrados a la esclavitud y a la falta de esperanza, seguían luchando con la idea de que el Señor realmente los estaba guiando hacia una tierra prometida. En sus mentes, las aguas del Mar Rojo ya parecían un recuerdo distante, y la magnitud de lo que aún quedaba por atravesar los llenaba de incertidumbre. El maná, que al principio parecía un regalo celestial, se fue convirtiendo en una carga repetitiva. Ya no era suficiente que Dios los alimentara cada día, ellos querían más. Querían carne, querían variedad, querían lo que tenían en Egipto, aunque Egipto los había tratado como esclavos. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Éxodo 16:3, se quejaron una vez más. Sus murmullos llegaron a los oídos de Moisés, quien a su vez dirigió su lamento a Dios. En su angustia, le pidió al Señor: ¿por qué has puesto sobre mí la carga de este pueblo? ¿Qué he hecho yo para que me lo confíes? Números 11:11. Pero Dios, en su infinita misericordia y paciencia, le respondió a Moisés con calma y firmeza: Yo te daré carne para que el pueblo coma, no solo por un día ni por dos, sino por un mes entero, hasta que les salga por las narices. Números 11:19. Y así fue. Dios hizo que una bandada de codornices cubriera el campamento, y el pueblo, agradecido pero a la vez temeroso por la abundancia, se llenó de carne. Sin embargo, su falta de fe y su terquedad seguían siendo un obstáculo. La paciencia de Dios se ponía a prueba una y otra vez. Pero no fue solo la comida lo que les faltó. En el corazón del desierto, comenzaron a surgir otras dudas más profundas: ¿nos ha traído Dios hasta aquí para destruirnos? A pesar de los milagros, el pueblo seguía necesitando algo más que la fe en lo invisible. El desierto continuaba siendo implacable. El calor abrasador del sol se reflejaba en las dunas de arena, y el pueblo de Israel se veía constantemente rodeado por la vastedad de la nada. A medida que avanzaban, la sed comenzó a hacerse insoportable. El agua escaseaba rápidamente, y la angustia de las multitudes creció con cada paso que daban. Un día, llegaron a Refidim, un lugar que prometía ser un oasis, pero al llegar se encontraron con una amarga decepción: no había agua. La desesperación comenzó a apoderarse de los corazones de los israelitas, quienes, cansados y sedientos, volvieron a gritar contra Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés, para que muramos de sed, nosotros y nuestros hijos y ganados? Éxodo 17:3,
gritaron con furia. Era la misma historia. A pesar de los milagros, a pesar de la intervención directa de Dios, el pueblo seguía sintiendo que todo era incierto y que la mano de Dios no les alcanzaba cuando más lo necesitaban. En su incredulidad, olvidaron que el mismo Dios que los había rescatado del faraón, que había abierto el mar rojo, podía proveerles todo lo que necesitaban. Moisés, exasperado, acudió nuevamente al Señor. ¿Qué haré con este pueblo?, le preguntó, están a punto de apedrearme. Éxodo 17:4. Pero, como siempre, Dios respondió con paciencia. Le ordenó a Moisés que tomara su vara y que golpeara una roca en Horeb. De la roca saldrá agua para que el pueblo beba. Éxodo 17:6. Moisés obedeció, y cuando la vara de Dios tocó la roca, el agua comenzó a brotar con fuerza, como un río en medio del desierto. El pueblo, asombrado, pudo beber hasta saciarse, pero la lección no terminó allí. El agua era más que un milagro, era un recordatorio de que, aunque el pueblo de Israel estaba siendo probado, Dios nunca les fallaría. Pero la murmuración no se detenía. La sed espiritual de la gente era tan grande como su sed física, y los desafíos del desierto se convirtieron en una constante prueba de fe. El tiempo seguía avanzando, y los israelitas continuaban su marcha a través del desierto, sin saber lo que les aguardaba. Habían pasado por tantas pruebas y milagros que su fe debería haber sido inquebrantable. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir. Finalmente, llegaron al pie del monte Sinaí, el lugar que Dios había señalado para hacer un pacto con su pueblo. Este sería un momento trascendental, el cual marcaría no solo su liberación de Egipto, sino también la creación de un pueblo santo, separado para Dios. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, y cuando llegó a la cima, una nube espesa cubrió la montaña, acompañada de relámpagos y truenos que resonaron con fuerza. Como si toda la tierra estuviera temblando bajo la presencia de lo divino. El pueblo, temeroso y reverente, se quedó a la distancia, mirando hacia el monte donde el Señor estaba revelándose. Dios, desde lo alto del monte, habló a Moisés, dándole las instrucciones para el pueblo, los 10 mandamientos, los cuales serían las reglas que gobernarían sus vidas y los definirían como nación ante el mundo. El pacto era claro: si el pueblo guardaba estas leyes, sería bendecido y prosperaría; si las desobedecían, sufrirían las consecuencias. Este pacto era eterno. Moisés descendió del monte con las tablas de piedra en sus manos, donde estaban escritos los mandamientos de Dios, que serían el fundamento del pueblo elegido. Pero lo que no sabían los israelitas es que, al mismo tiempo que Dios les ofrecía su ley, sus corazones seguirían siendo probados a lo largo de generaciones. Y aunque el pueblo de Israel vio la gloria de Dios en ese momento, pronto se olvidaron de su poder. Justo después de que Moisés se retirara para recibir las instrucciones completas de Dios, el pueblo comenzó a caer en la tentación de crear un ídolo, un becerro de oro. Su fe, tan frágil como el desierto que cruzaban, volvió a vacilar en cuanto la presencia de Moisés se alejó. Este sería el siguiente gran desafío. El pueblo no solo necesitaba aprender a confiar en Dios por su provisión diaria, sino también a mantener su fidelidad a su palabra, aun cuando no podían verlo. La historia de las 7 plagas de Egipto, del desierto y de las pruebas que enfrentó Israel, es una lección atemporal, un recordatorio de que el camino hacia la promesa, aunque lleno de desafíos, está marcado por la fidelidad de un Dios que no olvida a su pueblo. El pacto hecho en el monte Sinaí no solo fue para una generación, sino para todas las generaciones que seguirían, hasta que llegara el cumplimiento total de la promesa, en la venida de un Salvador que, a través de su sacrificio, haría nuevo ese pacto, dándonos a todos la oportunidad de ser parte de la promesa eterna de Dios. Y así, en la vasta oscuridad del desierto, el pueblo de Israel, marcado por las plagas, las luchas y las señales de un Dios todopoderoso, caminó hacia su destino.
En cada paso, la presencia de Dios iluminaba el camino, pero también desafiaba su fe. La historia de las 7 plagas de Egipto no solo fue una batalla contra un imperio, sino una batalla del corazón, de la mente y del alma. Cada plaga, cada desafío, nos revela algo más sobre el poder de Dios, su justicia y sobre todo, su misericordia. Porque, cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad es tan densa que no podemos ver más allá, es ahí donde el poder de Dios brilla con más fuerza. Así que, ¿qué harás tú cuando lleguen las pruebas? ¿Cómo responderás cuando tu fe sea puesta a prueba? La historia de las 7 plagas es solo el principio. La verdadera batalla por tu alma está en el corazón de cada uno de nosotros. Que nunca olvidemos que en la lucha, Dios es el que tiene la última palabra. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que algo dentro de ti ha despertado, no te quedes con la duda. Es momento de actuar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte de más historias poderosas de la Biblia y profundizar en el poder de la fe. Comenta abajo, ¿qué plaga crees que fue la más impactante? ¿Cómo ha fortalecido tu fe esta historia? Queremos saber tu opinión y cómo Dios está hablando a tu vida. Y si realmente deseas profundizar en las enseñanzas sagradas, visita el link en la descripción para adquirir nuestro exclusivo estudio bíblico. Te llevará a un viaje profundo de comprensión, fe y revelación. No dejes pasar la oportunidad de conocer más de lo que Dios tiene preparado para ti. Haz clic ahora y transforma tu vida. ***.